Vimos virtualmente y espero que hayan visto la enseñanza de hace 8 días, porque nos hablaba de tener un corazón como el de niños, ¿no? De que debemos tener un corazón como niños delante de Dios. ¿Cómo viene un niño delante de Dios? ¿Cómo viene un niño delante de su papá? Viene con respeto, viene con sinceridad. Lo que hablábamos de los niños, ¿no? Que ellos dicen la verdad y ellos lo hacen sin mala intención. ¿Se han visto a un niño diciendo la verdad de alguien delante de otro y precisamente no tiene que decírselo a esa persona? Es que mi papá dijo que será no sé qué. Pues ese corazón de un niño, que es un corazón sincero, así debe ser el corazón de nosotros cuando vamos delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos delante de Él no podemos ocultar nada. O sea, Él nos conoce en lo más íntimo. Y ahí es cuando nosotros no podemos llegar con sí, pero es que yo lo hice es que te fallé No, ya sabe que falló, que pecó. Y está delante de Dios que todo lo ve y todo lo puede. Digamos que nosotros no nos podemos esconder de Dios. Estando en la profundidad de la oscuridad, no podemos escondernos de Dios, porque Él está allí. Eso dice la palabra. Y no nos podemos ir tan alto que nos separemos de su presencia, no. No podemos separarnos de Dios. Él está donde estemos. O sea, cuando estemos haciendo algo, y si estamos en el cuarto mirando cosas equivocadas, Él no se ha ido, Él está ahí. Así es. Entonces es cuando uno dice, ay, qué pena, Señor, perdóname. ¿Sí? Porque así debe ser nuestro corazón sincero delante de Dios. Hoy vamos a ir a Mateo 18. Vamos a avanzar en lo que más podamos. Yo creería que podríamos ir hasta el 20 más o menos. En versículo 15 al 22 lo tengo yo, pero sé por lo largo que salió que podemos llegar como al 20. Vamos a leerlo hasta el 20. Mateo 18, 15 al 20. No, vamos a ir hasta el 18. Ya, listo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Camila, ¿me haces un favor? ¿Le bajas una rayita de volumen a ese? O en el retorno donde dice monitor. Gracias. Ahí, bueno. Listo, perfecto. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí y pide a Dios que te hable. Señor, en el nombre de Cristo Jesús venimos delante de ti, Padre, para pedirte que por favor nos guíes a tu presencia, que por favor nos ayudes a hacer bendición, que podamos aprender más de tu palabra. Nos has enseñado que debemos tener un corazón como el de niños, nos has enseñado que debemos ser sinceros delante de ti, que debemos respetarte como el gran Dios que tú eres. Pero también, Señor, te entregamos nuestras debilidades. Así que te pedimos por favor que perdones nuestro pecado, que perdones nuestra falta, nuestros errores, nuestras ofensas, Señor. Te pedimos, Señor, que aún los niños sean edificados con tu palabra, porque ¿qué generación podrá contar tu verdad si se apaga tu palabra, Señor? Necesitamos, Padre, que los niños sean edificados en tu palabra. Así que te pedimos que nos ayudes a todos a enseñarles a ellos, Padre. Que nos ayudes a hacer luz en sus vidas. Que nos enseñes, Señor, a modelar tu palabra para que tu gloria se manifieste en sus vidas, Señor.
Te clamamos que por favor y no nos permitas irnos sin una semilla en nuestro corazón de tu palabra, que seamos transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Y como te digo siempre, así sea regañado, Señor. Si nos vamos regañados sería excelente, porque sabremos que tú estás tocando nuestro corazón. Así que, Padre, por favor, guíanos a través de estos versículos, Señor, y danos luz. Danos luz para que podamos entenderlos, Padre, aún al que predica, para que tu gloria se manifieste, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la vez pasada hablamos de que no deberíamos ser piedra de tropiezo. Unos versículos antes dice la palabra que si alguien es piedra de tropiezo para alguien que está comenzando en la palabra, mejor le era que se pusiera una piedra de molino, de esas que alan los burros, y se tirara al mar. Dice que es mejor que hiciera eso a que se encontrara con Dios. ¿Recuerdan que eso lo estuvimos estudiando hace 8 días? Algo que quiero aclarar de quién es el prójimo, cuando digo que amarás a tu prójimo como a ti mismo, que lo estuve analizando ayer. Ese prójimo es tu hermano de la iglesia. ¿Recuerdan que el pueblo de Israel todo era el pueblo de Dios? Pero los que dirijan la palabra, los sabios, los que enseñaban, se habían enseñoreado del pueblo y entonces no amaban a su prójimo, lo explotaban. Y Jesús va más allá, dice, ora por tu enemigo, ama a tu enemigo, ¿cierto? Entonces, esa persona que está en la calle es un impío. Y ese impío es un hijo de Satanás, es un hijo del diablo. Y nosotros cuando vamos allá es una obra más grande, porque nuestro amor por él debe ser mostrarle a Cristo. Debe ser, sí, llevarle el pan. Pero no solamente el pan, sino el propósito de nosotros al llegar a una persona que no conoce a Dios es que conozca de Dios. Es que conozca la obra de Cristo. Porque no hay otra razón. O sea, no es con que tú le des solo el pan. Es con que le des la libertad que haya en Cristo. Sí, me hago entender. ¿Por qué pasa eso? Porque sí, lógico, yo digo amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero tu prójimo es el que está en la iglesia, el que no tiene de comer, al que le hace falta algo. ¿Nos hemos fijado en eso? Aquí de pronto no ha vuelto, pero aquí habían unas familias que no tenían para el mercado, a veces. Habían personas que venían y estaban en situaciones difíciles. Y creo que no lo lográbamos percibir porque como nos relacionábamos y nos saludábamos e iban y no nos damos cuenta que esa persona necesitaba algo. Un abrazo. Un abrazo que transforme su vida y sepa, allá tengo abrazos para sentirme mejor. Entiendan que nuestro prójimo, sí es el que está ahí, pero es ese que camina en pos de Dios. Y los de afuera son aquellos que son nuestros enemigos porque no andan en la presencia de Dios. ¿Sí? Y ahí es donde Jesús dice, ama a tus enemigos. ¿Por qué? Porque tú vas a querer ir a mostrarles a Cristo. Esa es. Entonces dice la palabra, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Bueno, quiero decirles que no es tan fácil darle luz o buscar la luz en medio de estos versículos porque son muy oscuros. Digamos que han usado partes de estos versículos para sacarlos de su contexto y usarlos para otras cosas. Pero quiero que caminemos bajo el contexto de que, primero, Jesús nos dijo que debemos ser como niños. ¿Listo? Entonces tengan claro eso primero. Debemos ser como niños delante de Dios. Entonces, por tanto, si tu hermano peca contra ti y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Jesús nos dice, ¿saben por qué es difícil? Porque aquí ya no nos está hablando que si nosotros fuéramos la piedra de tropiezo, sino que es tu hermano el que te ofendió. Que es tu hermano el que te lastimó.
O sea, alguien de la iglesia. ¿Cómo vamos a manejar eso? Jesús nos deja unas indicaciones y quiero que tengamos en cuenta es que por tu hermano tú debes sentir amor. Un amor de hermano, un amor de hijos de Dios. Y ese hermano te ofendió y cuando tú vas a corregir lo que va a haber en tu corazón. ¿Cómo manejarías ese amor? ¿Será que vas y lo regañas para que tú te sientas, es que ya le canté la tabla? No. La idea es que cuando tú vas a ir a tu hermano debes ir con la convicción de que lo vas a hacer caer en cuenta de que está pecando contra ti, de que te está ofendiendo, de que te está lastimando. Y aquí no hay o sea, el gozo más grande es hacer que tu hermano entienda a través de la palabra de Cristo que está pecando. Ese debe ser tu gozo y tu meta. No ese que venga, ay sí, perdóneme, pero después la hace. Aunque suceden más cosas. En Efesios 4:14 dice la palabra, anoten esa cita, Efesios 4:14 al 19, lo que dice Pablo. Sí, claro, el pastor allá habla y a todos lo escuchamos acá. Pastor me está haciendo competencia al otro lado. Dice Efesios 4:14. Mire lo que dice Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso debe ser esa es la actitud de un hijo de Dios. Doblo mis rodillas delante del Señor Jesucristo, de que toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Qué es lo que vamos a buscar al exhortar a un hermano? Toda la plenitud de Dios. ¿Sí ven? Como Dios nos amó a nosotros siendo tan malos, ¿por qué no ahora al hermano, no? ¿Y con cuál amor le vamos a hablar a ese hermano? Así debe ser nuestra oración. Doblo mis rodillas para que ese hermano conozca la grandeza del amor de Dios. ¿Tú sabes qué tan grande es el amor de Dios? ¿Tú lo sabes? ¿Has podido comprenderlo? Que nosotros siendo los ofensores, Cristo murió por nosotros en la cruz. Si nos damos cuenta, hay algo que Dios nos puso en el corazón, más bien en el cuerpo, que nos hace entender que hacemos las cosas mal. ¿Qué es? Hay un testigo en nuestro ser. La conciencia, que la redarguye el Espíritu Santo, eso es verdad. Esa conciencia nos acusa, pero ¿será que cuando nos acusa la conciencia lo hace delante de todo el mundo? No. Aquí Jesús nos dice que llamemos al hermano en privado, que lo llamemos a solas. Hermano, pasó esto, yo sentí esto, me ofendió, hermano, y la verdad yo lo perdono, pero dése cuenta que eso está mal, pero a solas. No hay ni una sola gota de orgullo en lo que Jesús no puede haber, porque si no, pues no lo estaríamos haciendo en el nombre de Dios, ¿no? Si lo hacemos en orgullo, lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Porque recuerden lo que dice Dios, y se los dejo otra vez, Ezequiel 18:21. Efesios 4:14 al 19. Ah, perdón, 3. Ok, entendí. Efesios 3:14 al 21, perdón, al 19. Para que la corrijan, por favor. Efesios 3. Yo puse 4. Bueno. Entonces vamos en que Dios siempre nos confronta en privado.
¿Por qué tendríamos que hacerlo diferente con las personas? Aunque aquí en la palabra hay muchas partes donde Jesús o la Biblia o Dios más bien nos guía en cómo debemos enfrentar una situación cuando es con otras personas. Pero en especial aquí es con alguien que conoce de Dios. Entonces, si esa persona conoce a Dios, debe estar caminando en pos de ver sus errores, igual que nosotros. ¿Sí sabían eso? Que nosotros debemos caminar en pos de mirar nuestros errores. O sea, yo camino mirando mis errores, mis faltas, mis ofensas. Yo camino en pos de Dios, pero mirando, Señor, muéstrame en qué estoy equivocado. Así que ese hermano también debe caminar en esa misma actitud delante de Dios. Entonces recordemos, les dejo Ezequiel 18:21 para que lo lean. Guárdenlo ahí en las escrituras, léanlo, medítenlo. ¿A qué nos ha llamado Dios desde siempre? A que vivamos en amor. Y todo eso que Dios nos está enseñando hoy, a ir a otra persona que es cristiano, es a que lo hagamos en amor. No sé si, bueno, hay momentos donde uno no sabe cómo actuar con amor por la actitud de la otra persona. No sé si se han dado cuenta. Ayer estaba viendo un debate entre un pastor bautista y un pastor pentecostal. Y el debate se hacía intenso. El pastor bautista estaba con una paz, con una tranquilidad, como que es que le quería enseñar, quiero hablarle en amor. Pero el pastor pentecostal estaba con una agresividad así súper tenaz. Y el pastor bautista había separado, dijo, media hora, una hora de mi tiempo, porque estaba súper ocupado. Dijo, es que tengo muchas cosas que hacer. Y cuando comienzan a hablar de la palabra, a ver el texto, el contexto de lo que querían hablar, se llegan a un momento donde el otro pastor se ofendía por cualquier cosa que él sentía que lo tocaba. Entonces le decía, cada vez que yo sienta que usted me ofende, yo le voy a responder y le voy a hablar. Y le hablaba así duro. Pero el pastor bautista iba con amor. Hasta que le logró mostrar la luz que había en el pasaje que estaban hablando. Y dice el pastor al final, ya entendí. No lo había visto. Voy a estudiarlo mejor, pero ya entendí. ¿Hubieran visto cómo le cambió la cara? Fue espectacular. No sé cómo explicarles, pero es como que tú entiendes tu pecado y dices, wow, ya sé en dónde la estoy embarrando. Es como cuando le enseñé matemáticas a mi hijo. 2 días, que es así. Y entonces me puse en amor y le dije, mira, es aquí así. Cuando él lo pudo hacer, abrió los ojos y dijo, wow. Así fue la expresión ayer del pastor. Ya entendí. Ya no estoy en desacuerdo porque la palabra dice eso. La palabra solo guía hacia un lado, hacia Dios. Así que cuando tú vas a un hermano, debes guiarlo hacia Dios. Y mire lo que dice en Proverbios 11:30, estoy seguro. Dice Proverbios 11:30. Bueno, primero en la Reina. Dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Podemos ver este lo sepa a un lado, ¿sí o no? Toca por allá. Proverbios 11:30 en Nueva Traducción Viviente. Dice, escuchen bien lo que dice la palabra en esa Nueva Traducción Viviente. Dice, la semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Una persona sabia gana amigos. ¡Wow! ¿Qué pasó en la clase de la vez pasada? Renunciamos a nuestros derechos, ¿cierto? Porque cuando estamos delante de Dios, renunciamos a nuestros derechos. Pero cuando queremos llevar a alguien delante de Dios, renunciamos a nuestros derechos. Porque el hermano tenga de comer. Porque el hermano tenga de vestir. Porque el hermano tenga lo que le haga falta. Hoy yo tengo que comer, entonces le voy a dar lo que me va a comer hoy. Yo hago ayuno y se lo paso a mi hermano porque no tiene que comer. Es justo, ¿no? Renunciamos, cedemos nuestro derecho.
Y eso es lo que Jesús nos ha venido enseñando a través de estos pasajes. Y aquí también estamos renunciando a nuestros derechos, porque nosotros podríamos exponer al hermano públicamente de una vez. Tú me ofendiste y delante de todos. Alguna vez estuve trabajando con un compañero que era muy agresivo. Y entonces la forma de él desquitarse conmigo porque yo hacía los trabajos era gritarme delante de todos. Y yo como me quedaba callado. Entonces él cogía y me gritaba delante, se hacía en la cafetería cuando yo iba a entrar, y en la puerta de la cafetería comenzaba, y usted. Y yo me quedaba así como bloqueado, y todos los de la cafetería se quedaban viendo. Y yo no le contestaba. Y yo decía, wow, ¿qué Dios que me quiere enseñar con esto? Pues sí aprendí que por mejor trabajador que yo sea, no puedo hacer que otros se sientan mal porque yo hago bien el trabajo. Él se sentía mal porque pues yo hacía el trabajo que él no hacía, pero yo no podía hacerlo de forma tal que me dieran solo a mí. Éramos un equipo, y eso pasa en la iglesia, somos un equipo. Así que si tú vas contra un hermano de tu iglesia, ¿quién se va a ver mal? Dios, ¿cierto? Entonces tenemos que procurar que Dios se vea bien, porque es que Él es el centro de todo. Él es el centro de lo que estamos haciendo. Él es nuestro propósito, nuestro norte. Él es nuestra meta. Él es nuestro gozo. Él es. O sea, si tú no estás aquí por Dios, no sé por qué estás. La vez que aquí estamos es por Dios y para Él. Dice el versículo 16. Mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. No es fácil. Para los que se preguntan, si no hace caso y su actitud no cambia, ¿qué debemos hacer? Aquí Jesús ya comienza a pasar de esa humillación, porque digamos que el que se ha ofendido está humillado, ¿cierto? Pero ahí comienza a pasar a una corrección, porque ya no es solo delante de una persona. Pero hay algo que debe quedar claro, es que siempre debe estar el amor en medio de todo. O sea, así puede estar, bueno, aquí vamos a ver más adelante. Aquí Jesús pasa de una vez a una corrección sin dar intermedios, hay que hacerlo rápido. Eso es lo que yo entiendo cuando lo leo. No hay que dejar que pase tiempo, hay que hacerlo rápido. Porque la idea es que esa alma está en peligro. Está en peligro porque no está haciendo las cosas como Dios manda. A eso en la Biblia, digamos que en los estudios más bien se llama disciplina eclesial. ¿Será que en la iglesia nos pueden corregir? ¿Quién se cree parte de la casa? Cuando tú estás en tu casa y tu papá te llama al orden, así seas grandote, así tengas 20 años, así tengas 32 años, si tu papá te llama al orden, ¿tú no le harías caso? ¿O sí le pondrías atención? Le pondríamos atención, ¿cierto? Porque es que el papá tiene sabiduría. El papá manda. Y aquí Jesús, que es el Señor de nuestras vidas, nos está diciendo cómo debemos hacer las cosas. Debemos hacerlo con sabiduría, con amor, como Él lo hizo con nosotros. ¿O a cuántos Dios trajo aquí obligados? A mí me trajo con amor. O sea, yo pasé por muchas cosas, pero fue culpa mía. Fue como decisiones que yo tomé y no le puse cuidado a Dios. Y lógico, ahí tenía una corrección. Por ejemplo, cuando va un Víctor, que lo veo ahora aquí juicioso, ¿cuántas cosas tuvo que pasar para estar acá? Entonces, Dios nos trata con amor, pero los que nos dejamos llevar por nuestros errores, pues tenemos que sufrir como la corrección. Y un papá en la casa corrige al que ama. O sea, un papá que no corrige a su hijo no ama. Por eso es la palabra que Dios al que ama, corrige. Y debemos tenerlo súper claro. Así que aquí va inmiscuidas unas cosas más ahí debajo de todo esto, aparte del amor.
que deben persistir. ¿Qué es? La fe, la paciencia y el amor. Están implícitos en medio de todo esto. ¿Sí ven la fe, el amor y la paciencia que Dios nos ha tenido a nosotros? ¿Sí pueden ver cómo esas cosas Jesús nos las modeló? Nosotros no podemos ignorarla como Jesús nos la modeló. Jesús en ese momento le está modelando, en esa época le estaba modelando a los líderes religiosos de los judíos. Le estaba modelando a cada persona que hablaba de la palabra, pero cuando Jesús le hablaba, ¿qué pasaba? Hablaba con autoridad que era diferente a la de ellos. O sea, no era una autoridad impuesta, sino una autoridad que él tenía con ese amor, porque él fue quien nos creó. O sea, él tenía la autoridad completa sobre nosotros. Cuando Dios nos hable, no podemos hacer caso omiso. O sea, no nos podemos quedar como, ¿lo hago o no lo hago? Tenemos que obedecerlo. Porque si Él te está hablando al corazón, si Él te está hablando a través de la palabra, tú tienes que ejecutar eso que Dios te está diciendo que hagas. Y me estoy refiriendo que debes llevar a esa persona hacia Dios. Tienes que ir a exhortarla hacia Dios. Dice Juan 8:17. Esto respaldando de que deben ser 2 o 3 testigos. Dice la palabra: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. ¿Recuerdan cómo crucificaron a Jesús? Respaldados en esa palabra. Ellos fueron comprados, dice la palabra. Pero después que los ponían a testificar, dice la palabra que no coordinaban los testimonios de unos con los otros. Así los hubieran comprado. Por eso cuando 2 hombres dicen la verdad como es válido. Y eso es válido en la ley. 1 Corintios 13:1 dice: y esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. O sea, Pablo les está diciendo, yo voy a ir a ustedes, pero este asunto lo decimos porque hay 2 o 3 que han dado testimonio de lo que está pasando. Vamos a ver más adelante qué es lo que pasa ahí en Corintios, que está muy chévere. 1 Timoteo 5:19 dice, miren lo que dice cuando ustedes me dicen, ¿y si es un pastor? Dice la palabra: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Cuántos? Contra alguien que sea principal en la iglesia. Pero iglesia, ustedes también tienen valor, pónganle cuidado. Hebreos 10, 28 al 29. Dice: si alguno desobedece la ley de Moisés, es ejecutado sin compasión cuando hay 2 o 3 testigos que declaran contra él. ¿Qué creen que le pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo una porquería. Creo que estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente o en Palabra de Dios para Todos. No la anoté aquí, pero es una de las 2. Esa sangre que estableció el nuevo pacto lo había purificado de sus pecados. Por eso recibirá un castigo peor por insultar al Espíritu que nos muestra el generoso amor de Dios. Y vuelve el Espíritu. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Así que si hacemos algo malo, somos redargüidos en nuestro corazón. O sea, viene nuestra conciencia y nos da palo, y el Espíritu está ahí presionando. Tienes que cambiar, tienes que hacer algo, tienes que dar un paso más. Algo que debemos tener claro es que siempre debe haber fraternidad. ¿Qué es fraternidad? Entre la iglesia, porque eso está pasando dentro de la iglesia. El caso que hoy nos pone Jesús no es con los de afuera, es con los de la iglesia. Entonces debemos tratarnos con amor, porque es que en ninguna de las cosas debemos querer la maldad para el otro, nunca. Así este hombre
no reconozca, siempre en nuestro corazón, ¿qué debe haber? Amor. El propósito es llevarlo a la vida eterna. El propósito es que la salvación alcance su vida. El propósito es que él conozca a Cristo y la verdad de su palabra. No sé si les ha pasado alguna vez que tienen problemas con alguien, pero en vez de mostrarle a Cristo, se le sale el chuki. Se sale la carne. Y que cuando usted se da cuenta le dice, uy, ¿sabe qué? Perdóneme, yo no tenía que haberle hecho eso. Y comienza a fluir el Espíritu en usted. Y cuando usted pide perdón, como que hay algo que él dice, pero si me estaba regañando, ¿qué pasó? Y usted dice, perdóneme. Y usted comienza a hablar con palabras de Dios, como que lo entiendo, comprendo que usted se pueda ofender, pero yo no puedo seguirle diciendo esto. O hacemos cosas que nos llevan a eso. Y la gente se da cuenta y nosotros le mostramos a Dios. Hay un cambio. Por eso siempre tiene que moverse el Espíritu Santo en nosotros y sobresalir esa parte del amor. Imagínense que cuando estamos delante de 2 o 3 personas pasa algo curioso. Es que el ofendido puede llegar a caer en cuenta que él también le embarró en algo, ¿cierto? Porque cuando hay 2 o 3, hay más oídos y personas sabias, porque tú no puedes llamar a cualquiera, tienes que ser gente que sepa que es hijo de Dios, que gente que da testimonio, y esos 2 o 3 van a escuchar la versión de los 2. Y entonces, pues, sí, claro, yo le embarré en esto. No, pues hermano, perdóneme, ¿cierto? Pues que ese es el propósito de que hayan esos testigos. Porque puede haber un consenso y puede haber una ayuda y un acuerdo. Muy bien, un acuerdo. Pero dice en el versículo 17, si no los oyere a ellos, aquí ya se pone la cosa más pesada. Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí cuando dice a la iglesia es a toda la congregación. Y aquí es donde me puedo dar cuenta que Dios tiene a la iglesia en una gran estima. Si tú eres parte de una iglesia, tú eres parte de nuestra iglesia. Y si alguien nos está viendo por allí es parte de una iglesia, el que sea de esa congregación tiene gran valor para Dios. Hay 2 cosas que se pueden ver en ese momento. O la persona viene a arrepentimiento, o la persona muestra su orgullo. Y aquí es donde debemos tener discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Saber qué está bien y qué está mal. Porque esa persona en ese momento va a ser o expulsada de la iglesia, o va a venir a un arrepentimiento. Y esa persona puede manifestar 2 cosas. Una, las obras de la carne, y están en Gálatas 5, 19 al 21. Cada vez que usted piense en cuando se pone a orar, diga, voy a leer Gálatas 5 del 19 hasta que se acabe el capítulo. Las obras de la carne, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí las entendieron o las vuelvo a decir? A ver, ¿cuáles entendieron? Dímelo. Sí. En referente al tema que estamos hablando. Iras, contiendas. Disensiones, herejías, o sea, me justifico. ¿Sabe cuándo peco? Y hago una herejía cuando me justifico en la palabra haciendo el mal. Como el ladrón que roba y, Señor, por favor, ayúdeme en mi robo. Ahí está siendo hereje y con toda la fuerza.
O Dios me entiende, sí. Porque, ¿sí saben que Dios no tiene favoritos? Delante de Dios todos somos iguales. ¿Cómo somos? Iguales. Como humo. Somos como el polvo. Él nos creó del polvo y delante de Él somos como polvo. Porque si Él quiere, nos hace polvo. Como dice mi hija. ¿Cómo dice mi hija? Porque justo no hay ninguno. ¿Saben? Sin Dios no somos justos. Solo por su gracia llegamos a ser justos porque comprendemos su palabra y venimos a arrepentimiento. ¿Sí ven? Pero en cambio, si el hermano tiene el fruto del Espíritu, ¿cómo se comportará? Gálatas 5, 22 al 23, estoy seguro. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es, y ¿saben qué pasa? Cuando dice que lo llevemos a la congregación, aquí es donde la iglesia muestra esto. Exactamente, porque tú estás haciendo eso por amor a la persona. No sé cómo te verías si te pusieran aquí, es que tú le embarraste con tal persona y pues no la has reconocido, ya hablaste con él y no lo reconociste, ya vinieron 3 personas y atestiguaron que no lo hiciste y no que reconoces tu pecado, hoy te lo estamos diciendo con la iglesia. En ese caso se hace con toda la iglesia, mostrando que el cuerpo es uno en Cristo, o sea, todos somos uno en Cristo. Esta decisión no la debe tomar ni el pastor solo, ni el concilio. Jesús dice que toda la iglesia, porque esta decisión debe ser tomada con una madurez generada en la comunión de la iglesia con Dios. O sea que debe haber oración, debe haber intercesión por este hombre. 1 de Pedro 5, 1 al 3 dice, miren lo que dice Pedro aquí. 1 de Pedro 5, 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, ¿qué es? Un ánimo pronto es como que quiero verlo salvo. No como en muchas iglesias. ¿Cuánto das y eres salvo? ¿Cuánto pagas para que llegues a ser salvo? No. Aquí nuestro ánimo es que esa persona sea salva para la gloria de Dios. Dice, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. O sea, con un deseo ferviente de que esa persona sea salva. No como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y ese es un llamado para los pastores. Ejemplo de amor, ejemplo de exhortación también, pero por amor, no por imponerme. Tengamos en cuenta que si al ser tratado con todo el amor y a pesar de eso no viene a arrepentimiento, sino que persiste en su error, la persona debe ser tratada como gentil y publicana. ¿Qué nos dijo Jesús que hiciéramos por nuestros enemigos? ¿Qué creen que le pasa a este hermano cuando no acepta su error? Va a seguir en su pecado. O sea, no ha nacido de nuevo. ¿No ha nacido de nuevo? ¿Por qué una persona no puede nacer de nuevo? Porque no se ha arrepentido. Porque no se ha arrepentido.
Imagínense que es alguien de la congregación y que lo vemos todos los días, lo vemos todos los domingos, todos los miércoles, pero no se ha arrepentido y hace las cosas como le parece. ¿Qué pasó? No tuvo intimidad con Dios, no tuvo estudio de la palabra, no tuvo disposición a escuchar la voz de Dios. Y ahora no tuvo en cuenta que todas esas personas que le están diciendo que está cometiendo un error son gente que sí es gente que muestra a Dios, que es gente que le está hablando porque lo ama. Aquí cuando sale la palabra gentil y publicano a flote, pensemos en que una persona ya está pecando deliberadamente en la iglesia. ¿Qué pasa con esa persona pecando en medio de la iglesia? Puede tocar a otros, puede dañar a otros, porque puede comenzar a hablar mal del pastor, mal del hermano, mal de uno, del otro, y eso puede dañar. Y hay un caso que podemos verlo en 1 Corintios 5, 1 al 8, quiero que lo veamos, ese caso es muy interesante, aunque pues la verdad, les quiero hacer como una contextualización a 1 Corintios. Corintios era un pueblo donde el pecado sexual era lo más aguerrido. Ese pueblo adoraba el sexo y había, se me olvidó el nombre de la diosa que idolatraban allí, pero la cosa es que para ellos era común fornicar unos con otros, ¿sí? Era muy común, pero la iglesia se levantó allí en medio de ese pueblo, y siendo de la iglesia, gente arrepentida, gente nacida de nuevo, pasó esto, dice la palabra, 1 Corintios 5, 1 al 8, y se dice que entre ustedes hay un pecado sexual tan grave que ni siquiera lo cometen los que conocen a Dios, que ni siquiera lo cometen los que no conocen a Dios. Dicen que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su propio padre y todavía están orgullosos. Deberían más bien estar tristes. El hombre que cometió ese pecado debería ser expulsado de entre ustedes. Yo no estoy presente físicamente con ustedes, pero los acompaño en espíritu. Aún estando lejos, ya he juzgado a ese hombre como si yo estuviera allá con ustedes. Reúnanse en el nombre de nuestro Señor Jesús, y yo los estaré acompañando en espíritu. El poder de nuestro Señor Jesús se hará presente. En ese momento entreguen a Satanás al que cometió el pecado. Su deseo pecaminoso será destruido, pero su espíritu será salvo en el día en que el Señor venga. Dejen de alabarse a sí mismos y recuerden el dicho: solo un poco de levadura fermenta toda la masa. Desháganse de la levadura vieja para que puedan ser como masa nueva, pues ustedes son como el pan de la Pascua, que no tiene levadura, porque Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos la Pascua, pero sin el pan que tiene levadura vieja, porque esa es la levadura del pecado y de la maldad. Celebremos mejor con el pan sin levadura, que es el pan de la sinceridad y la verdad. Aquí, ¿qué está pasando? Está pasando lo que estamos comentando, lo que Jesús nos comentó. ¿Qué pasa con el hermano que peca? Él pecó contra su papá, pecó contra Dios. ¿Cómo Pablo ya sabe lo que tiene que hacer? Porque él escuchó a Cristo, él estudió a Cristo y se esfuerza por hacer las cosas como Cristo ha dicho que lo hagamos. Es importante hacer una aclaración, ya que la iglesia podría apartarse del Señor por permitir que el pecado toque a más personas. Imagínense una iglesia llena de personas así. ¿Serían como del mundo o como de Dios? Como del mundo. Son totalmente mostrando las obras de la carne. Totalmente. Pero digamos que en este momento, en esta estancia, es posible que esa iglesia haga que haya un buen fruto, un arrepentimiento.
que sea sincero delante de Dios. Y aquí es donde vemos el valor de la iglesia santa. Diga, yo soy iglesia santa. Yo soy iglesia guiada por Dios. ¿Saben que cada uno somos el templo del Espíritu Santo? Que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que tus ojos son el alma del Espíritu, las ventanas del Espíritu. Dice la palabra, 1 Tesalonicenses 3, 14 al 15. Si alguien no obedece lo que les decimos en esta carta, fíjense bien quién es aparte y quién es, y apártense de él para que le dé vergüenza, pero no lo traten como a un enemigo, más bien corríjanlo como a un hermano. Cuando la iglesia se une para corregir a alguien y lo hace con amor y lo hace correctamente, ¿qué va a sentir el hermano? Vergüenza. Pero no es para que se marche la iglesia. La idea siempre va a ser que él regrese al redil y sea salvo. Esa va a ser siempre, 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 siempre debe ser nuestra visión. Y fijémonos en el valor que el mismo Jesús le ha otorgado a la iglesia. ¿Y por qué es tan importante la opinión de la iglesia? Ya en esas instancias del problema. Yo solo voy a dejar aquí un versículo que está en Hechos 20:28, con el cual quiero terminar. Dice la palabra, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? Del Señor. No es del pastor, es del Señor. ¿Listo? La cual él ganó por su propia sangre. O sea que la iglesia ya tiene dueño propio y es Cristo. Así que delante de él hacemos las cosas por él y para él. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo sé que es muy complicado, pero yo quiero que cuando lean este capítulo vuelvan a leer en la casa desde el principio y podamos ver cómo desde el principio Jesús nos dice que debemos estar delante de Dios como niños, que no debemos pensar en las cosas en la iglesia, no debemos pensar en ay, ¿quién tiene más cosas? O cómo hacemos para tener más cosas, o ay, porque él está allá y yo quiero estar allá, no, yo quiero que me vean a mí. No, eso no tiene que estar en nuestros corazones. ¿A quién tienen que ver en la iglesia? A Cristo. Ese es nuestro propósito. ¿A quién tienen que ver en nuestros hogares? A Cristo. No hay otro propósito. No hay otro propósito por el cual estemos aquí. Porque Él nos dio su salvación gratis. Dios nos dio la salvación por gracia. Pero solo la fe en Cristo nos hace salvos. Así que si vemos que estamos peleando con las obras de la carne y no hay fruto del Espíritu, tenemos que fijarnos en qué estamos haciendo mal. Tenemos que mirar nuestro corazón, iglesia. Tenemos que mirar hacia adentro antes de juzgar a otro. Aquí siempre estuvo como esa paciencia. Y al principio, cuando esa persona se sintió ofendida o sintió que el hermano pecó contra él, tuvo que luchar con él. ¿Se lo dijo o dejó que en algún momento Dios se lo revele? Ahí hay amor. Porque prefiero morirme a mi dolor por esperar a que esa persona recapacite. Pero si no recapacita y sigue pecando, ¿qué tuvo que hacer? Dios, ¿qué está diciendo Jesús? Ve y repréndelo en secreto. Pero cuando haces eso, tienes que correr. ¿Qué quieres decir?
Dice la palabra. Aquí está. Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes son espirituales. Restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Pero mira y sigan. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Mirémonos hacia adentro. Miremos el corazón. Miremos en qué ofendemos a Dios con lo que hacemos. Creo que cuando cambiamos de forma de ver a Dios, podemos entender que nos ama tanto que cuando fallamos por nuestro propio pecado. Y no podemos decir que fallamos porque Dios nos tentó, ya que la tentación viene de nuestro propio corazón. Lo que nos ha enseñado el pastor Javier, digamos Dios a través del pastor Javier en los domingos, por allá en Santiago. Fallamos porque miramos primero nuestra carnecita y queremos que a nosotros no nos duela. Y entonces cuando queremos hacer eso pasamos por encima de otras personas y ofendemos a Dios. Y que Jesús nos dice siempre, sean sus derechos, sean sus derechos. Que ellos vean a Cristo en ti. Que ellos vean que cuando haces algo es por Cristo, para Él, para que Dios sea glorificado en cada cosa que hacemos. Amén. Señor, hoy te damos gracias